Durante mucho tiempo, nuestro mundo, durante los años 1600, 1700, incluso 1800, que empezó, digamos, Europa a empezar a conquistar otras partes del mundo, pues todos saben cómo más o menos van esas historias. Encuentran América, la conquistan, empiezan a mandar barcos para sacar el oro, y eso empieza a generar tanto las diferentes colonias de América, como al mismo tiempo empieza a generar esta situación que ocurre con la piratería. La piratería, como todos saben, es cuando varios grupos de criminales deciden subirse a estos barcos para intentar robar el oro que tienen dentro. Y durante estos siglos, la piratería fue algo muy común y muy extendido durante prácticamente todos los mares, donde había circulación económica o de mercancías. Pero, aún así, había situaciones bastante extrañas que ocurren en los mares. Y todo el mundo conoce este tipo de historias. Esto fue lo que se dice o se cuenta en Chiloé, en la región de Chile, en el país de Chile, cerca de la isla que es conocida como la isla Chiloé. Se cuenta la leyenda que a veces aparece de la nada un barco extraño. Este barco es conocido como el Chalonte. El Chalonte es un barco que es bastante impresionante de ver, porque no solo es muy bonito, sino que la gente dice que cuando lo ves, brilla. Esto también es extraño porque después de que brilla desaparece. Cuenta la gente que esto ocurre porque este barco es un barco pirata, como los demás, que se encarga también de piratería, robar barcos y sacarles los tesoros, pero sobre todo se encarga incluso hoy en día de dar mercancías, pasar mercancías que son ilegales de puerto en puerto, pero son mercancías que son extrañas, por así decirlo. Mercancías que, como digamos, tienen un aire extraño dentro de sí. Se dice que esto es porque los dueños del barco, los capitanes del barco, aparte de ser piratas, practican la brujería. No solo la practican, son realmente muy ávidos en ello. Son capaces de convertirse ellos mismos y convertir otras formas en diferentes cosas. Es así como logran esconderse sin que nada les pase. Durante las épocas de la piratería, supuestamente algunas personas reconocían este barco como un barco pirata e intentaban atacarlo para hundirlo, pero ellos fácilmente se escondían convirtiendo su barco en piedra o en algas o en un arrecife, y simplemente pasaban desapercibidos. También dicen que hay una casa donde ellos comúnmente se encuentran, y ellos ahí tienen fiestas y se divierten, y es raro porque tú puedes escuchar la música, ver sombras de personas, de gente tomando cerveza o divirtiéndose, y cuando quieres entrar a la casa completamente se apaga. Lo único que encuentras dentro son animales, diferentes tipos de animales: perros, coyotes, víboras, cangrejos, animales tanto de la región como de regiones marinas, y esos animales se salen por las ventanas y desaparecen. Supuestamente ellos serían los propios capitanes que, al darse cuenta que alguien lo está viendo, se transforman en animales para escaparse. También es famoso este barco porque cuenta la leyenda que verlo no es común, porque solamente pueden ver las personas que el propio barco ha marcado como
prácticamente esclavos. Lo que hace el barco es que de alguna manera hipnotiza a las personas que lo ven, los lleva al mar y los invita a que se suban. Una vez dentro, ya hechizados, les sirven a los capitanes como prácticamente esclavos o mano de obra barata para trabajar dentro del barco, y trabajan eternamente hasta que ya no pueden más y simplemente son tirados al mar para morir. Algunas veces dicen que estas personas bajan, las personas hechizadas, transformadas, bajan del barco y tú los puedes ver como personas normales, pero ellos no te hablan ni te contestan. También dicen que no es común hablar de este barco en los puertos, porque si se habla mucho de este barco, los propios capitanes se dan cuenta que tú estás empezando a hablar de este barco y deciden pues que es necesario silenciarte, por lo que quizás en la noche, cerca del puerto, llegues a ver un barco brillante que de repente desaparece, y con eso quedas marcado como un esclavo más, que te subirán a bordo y quizás te maten o quizás te hagan trabajar hasta tu muerte. Sean bienvenidos a este especial En Boca de Lobo del año 2025. En este especial, esta vez, vamos a recorrer los primeros creepypastas que circularon en la red. Así es, pues bueno, yo quisiera empezar primero con Ted the Caver, que básicamente fue escrito en un blog, mucho antes de que existiera Facebook, mucho antes de que existiera YouTube, por ejemplo, Twitter. Básicamente muchas de esas creepypastas simplemente venían de foros muy viejos o simplemente eran, como en este caso, bajo su blog propio, es decir, era un sitio propio para la historia. Está narrada de una manera muy básica y básicamente fue escrito en manera de entradas, es decir, como que una especie de diario de este personaje donde lo iba actualizando fecha tras fecha, dejando esta incertidumbre en el lector. Y bueno, básicamente empieza a inicios de los años 2000, cuando dos amigos, que viene siendo Ted, el protagonista, y su compañero, que para mantenerlo en el anonimato, lo hace llamarse B. Entonces Ted y B, su compañero, tienen esta afición por explorar cuevas, sobre todo explorar cuevas, digamos, vírgenes, porque digamos que es la espeleología, me parece que se llama, donde es una labor tiene su riesgo, pero también tiene sus recompensas, ¿no? Digamos que es una especie de... le pueden considerar como una especie de aventuras entre ciertas personas. Obviamente tiene su riesgo, y eso es lo que hace esta historia, ese riesgo más interesante. Entonces estas dos personas van a ver a la cueva. Simplemente bajan unos metros por un pasaje desde la entrada y llegan a una especie de cámara. En esa cámara ven un pequeño agujero en una pared. Un pequeño agujero más o menos del tamaño de un puño, por el cual se siente una corriente de aire y un sonido muy tenue. Un sonido muy llamativo. Sin embargo, si quieren adentrarse para ver qué hay detrás de ese hoyo, tienen que con herramientas especiales hacer más grande el agujero y poder pasar por ese pasadizo que ellos consideran que era un pasadizo virgen. Es decir, que nadie nunca jamás se había metido. Ellos habían supuesto esto. Entonces, en la siguiente entrada ya vuelven, obviamente con equipo, totalmente preparados, y empiezan a escarbar poco a poco. El hoyo lo empiezan a agrandar suficientemente para que puedan pasar. Sin embargo, en esa ocasión escucharon el ruido como de una especie de animal. Un grito puede ser de una persona, pero se escuchaba suficientemente salvaje como para una persona. Entonces no sabían qué había hecho ese ruido. Su compañero simplemente se quedó atónito, se quedó en blanco. Y básicamente por el pequeño hoyo que ya habían hecho, pasaron la linterna y no vieron nada. Pero, o sea, ¿ese ruido estaba de dentro de la cueva? No, ellos están adentro de la cueva donde te estoy contando, y el ruido viene del agujero que está en la cámara. Es decir, a ver si pueden hacer una imagen mental. Básicamente ellos se meten a la cueva,
Les digo, bajan por un pasaje unos metros y llegan a una especie de cámara. Una cámara aparentemente sin salida, pero tiene un pequeño agujero que es donde están investigando, porque ellos intuyen que ese agujero es otra salida para irse más profundamente a la cueva. Entonces, básicamente, ellos están poco a poco abriéndose paso al agujero para ver qué hay detrás de él. Entonces, ¿qué sigue? En la siguiente entrada ya se traen un perro, como acompañante, y el perro se queda muy nervioso, empieza a ladrar y empieza a ponerse muy nervioso. Entonces, esas eran muchas señales. Entonces, en una expedición ya por fin logran hacer un agujero suficientemente grande para que se puedan ir, digamos que arrastrándose. Poco a poco, simplemente agachados y con su casco, ¿no? Para que no se golpeen con una piedra. Entonces, abren el hoyo y ya ven que sí se puede pasar. Primero se mete Ted. Se va poco a poco, escarbándose. Y entonces llega a otra especie de sala más amplia. En esta sala había una especie, en las paredes había una especie como de minerales o casi como gemas, o sea, como piedras muy brillosas, muy hermosas. Y él lo describe como una sala muy hermosa. Sin embargo, hay una enorme piedra que parece como que tapa el camino y pasándola parece que hay más allá. Pasa la piedra y ve una especie de jeroglíficos. Les quiere tomar una foto, regresa con su compañero y al revelarla no se ve absolutamente nada. Entonces, ya viendo que sí hay un camino detrás del hoyo, ya viendo que hay misterios como una sala, te digo, llena como de minerales preciosos, hay unas, más adelante hay una enorme piedra que cubre y pasándola te digo que hay como unos especie de jeroglíficos. O sea, es un lugar muy interesante. Entonces ya vienen preparados y esta vez recurren con un tercer compañero, por si acaso. Ese tercer compañero básicamente se mete con ellos. Primero se mete, me parece que el tercer compañero. Después se mete Ted. Te recuerdo que se meten agachándose porque no pueden. O sea, es un agujero no muy grande, entonces se meten arrastrándose. Que te digo que lo hacen con una especie de casco porque te puedes pegar con unas piedras, ¿no? Es un lugar muy estrecho. Entonces Ted se golpea tratando de pasar y viendo que no puede continuar, le dice su nuevo acompañante, digamos el tercero: no te preocupes, tú regrésate y yo me meto. Voy a ver los jeroglíficos que se supone que viste. Se mete este compañero y ya tarda un momento. Entonces digamos que él está afuera, bueno, dentro de la cueva, pero detrás del agujero. Él y ve su compañero, mientras que el tercer acompañante ya se metió al agujero. Pero no regresa, tarda mucho tiempo en regresar. Y una vez que regresa estaba lleno de sangre, de cortadas, y estaba atónito y no podía describir bien qué es lo que pasó ahí. Nada más dice que no encontró nada de lo que dijo, de los jeroglíficos, etcétera. Él básicamente se va de la cueva y no supieron nada de él después de mucho tiempo. ¿Qué pasó después de esto? Ellos deciden regresar a la cueva sin un gran acompañante, nada más él y su compañero B. Y en esta ocasión primero se mete Ted. Pero van más equipados. Tienen su casco para no golpearse con las piedras. También tienen una especie de teléfonos directamente, es decir, comunicados alámbricamente. Tienen un alambre largo. No requieren de señal ni nada, nada más es como que yo te hablo desde aquí y tú me contestas desde el otro extremo del teléfono. Obviamente los conecta un cable largo. Y entonces básicamente ahí directamente se conectan uno con el otro. Porque, pues sí, por si ocurre cualquier cosa. Bueno, ya. Entonces se bajan. Se mete Ted, llega a la cueva y en eso escucha una especie de ruido. Se pone muy nervioso y entonces voltea a todos lados y se golpea con una piedra. Tenía su casco, así que no se lastimó, pero ¿no ves que sus cascos tienen una especie de linterna? Se rompió su linterna, entonces estaba dentro de la sala completamente oscuras. ¿Y qué pasó? Nada más tiene una linterna en la mano, la prende y se le apaga la pila. Está completamente oscuras, completamente solo en esa cueva. ¿Qué es lo único que le queda? Te recuerdo que tiene un teléfono. Agarra el teléfono y no contesta a nadie. ¿Qué pasa? Descubre que el cable
Lo rompieron. El cable estaba debajo de una piedra. La piedra se movió, como queriendo cortar la señal. O sea, como se le puso encima al cable. Como si la piedra, o sea, no puedes mover una piedra, es como si la piedra se hubiera puesto encima del cable. Y jala el cable y ¡pam! Se rompe. Y ya ahora sí está completamente incomunicado Ted. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente dice, así a oscuras voy a tratar de salir. Entonces así a oscuras, tentando, me imagino que tentando las piedras así como que lo que pueda. Y en eso siente una presencia como si muchas personas se le quedaran viendo y lo persiguieran detrás de él. Y entonces básicamente se sale poco a poco y llega a salir con su compañero B y dice, tenemos que irnos de aquí rápido. Y entonces bueno, ¿no ves que la primera sala está bajando de la entrada? En la entrada tiene una cuerda. Ellos básicamente se guían con la cuerda. Entonces va subiendo con la cuerda y parece que alguien de atrás jaló la cuerda, alguien de abajo jaló la cuerda, o sea, como alguien de dentro de la cuerda la jaló. Y en ese momento, justo en ese momento salen los dos. Obviamente están muy espantados y dicen, ¿saben qué? Pues aquí nos quedamos. Cada quien se va a su casa, ¿no? Como dicen, aquí, pues ya comí, ya bebí, ya me fui. Entonces, mucho tiempo después se quedaron, digamos, sin verse. Ted en este caso, él narra que estaba casi quedó un mes entero en su casa sin salir. Tenía mucho miedo, digamos que tiene una especie de, yo qué sé, una especie de psicosis, una especie de trauma después de esa experiencia. Sin embargo, él narra que de vez en cuando escucha ruidos en su casa, ve lo que parece ser sombras. Y en una ocasión, estaba durmiéndose y en el piso de abajo se escuchaban ruidos. Agarra su arma, baja a ver y ve una especie de sombra. Se sale rápido de su casa y entonces algo dice, ¿sabes qué? No podemos seguir así. Entonces sale de su casa rápido, va a su coche y se va directo a la cueva, como que si la cueva lo hubiera llamado, básicamente. Y adivina qué, está a la cueva y ve un coche más. El de su compañero. Su compañero ve como si a los dos al mismo tiempo los hubiera llamado a la cueva. Entonces él dice, en su última entrada del blog, dice, esta vez no sé qué es lo que pase. Ya después de la experiencia ya cualquier cosa puede pasar, pero necesito saber el misterio de esa cueva. Así que mañana mismo con mi compañero nos planeamos meter, pero ahora sí en serio. Y esa fue la última entrada, es decir, esta historia está completamente inconclusa desde el año 2001 que se escribió, me parece, 2002. Y ya, o sea, es una historia que te queda muy picada, pero está completamente a medias. O sea, como que no sé si el propósito era que te imagines el final o simplemente dejaron la historia así. Pues sí. Pues lo más probable es que con esa idea de meterse dentro de copa era literalmente meterse, pero hasta el final. O sea, no sé qué encontraron, quizás ni siquiera regresaron. Sí. Quizás, no sé, me gusta imaginar que siguen hasta ahora buscando el final. ¿Quién sabe? Sigan hasta... Bueno, entonces ya pasaron muchos años de esa creepypasta. Nunca se actualizó y pues sí, básicamente esa es toda la historia. Termina de una manera bastante abierta. Y básicamente esa historia no se hizo viral ni siquiera en el momento en que estaba escribiendo sus entradas, ¿no? En el momento en que estaban redactando la historia, no se hizo tan conocida. Fue hasta años después en los foros que empezaron a compartir la historia. Es decir que a pesar de que fue tan icónica e importante, no es como que automáticamente se volviera así como, oh, la primer creepypasta. No, tardó un proceso muy amplio desde que se publicó hasta que, digamos que se empezó a viralizar, empezó a influenciar otras historias y posteriormente como que redescubriéndola como, esta creo que fue la primera creepypasta. No sé bien si hay una más antigua de esta, pero esta es la primera... Hasta ahora más antigua que se conoce. La más antigua que se tiene recuerdo. Ajá. Puede que salga una, no sé, una de los 90 o algo así, quién sabe. Pero parece ser que este es el origen del formato de las creepypastas, ¿no? De la literatura de horror, digamos, de internet. Ajá. Que se volvió tan viral, digamos, que años después. Pues sí. De hecho, yo venía preparado para hablar en sí mismo de cómo funcionan las creepypastas en general y cómo fue que hasta cierto punto nacieron. Aunque más que nada yo le voy a meter más ideas propias porque es al fin y al cabo las creepypastas no funcionan tanto como algo que puedas marcar exactamente qué punto pasó o algo así, sino más bien siento yo que es más que nada un fenómeno de internet.
las creepypastas, como dice su nombre, es bueno, todo el mundo sabe eso, que es una fusión de la palabra creepy, que es como espeluznante o asustador, y la palabra copypasta, que es referencia a una especie de cuentos que son comunes copiar y pegar en diferentes foros. La idea de los creepypastas es eso, que sean como cuentos de terror que se hayan dado. Y siento yo que este tipo de historias está sumamente ligada al mismo, sí, a la misma internet. Es un tipo de historias que nace a partir de cómo es posible, cómo funciona el internet, y da esa posibilidad a cierto punto de poder contar más historias a más personas de maneras un poco más personales hasta cierto punto. Yo incluso llego a considerarlo un poco parecido a lo que en su momento fueron las historias, por ejemplo, como de Lovecraft, que se publicaban en periódicos o cosas así, y eran divertidas porque los propios cuentos hacían referencias a que no eran cuentos, sino que eran sustraídos de cartas o de partes de cosas, para que tú creyeras que esta historia bien podría haber sido real, de que no fue una historia, sino más bien que el periódico sacó algún tipo de escrito de algún libro, de algún diario o algo así, y nada más lo publicó. Y algo así tiene que ver, en mi opinión. Incluso yo podría decir que el origen de las creepypastas, eso ya es como personal mío, el origen de las creepypastas, por ejemplo, lo podemos ver desde los correos de cadenas, así, por ejemplo, el típico correo de que según una muchacha se había muerto y que te mandaban el mensaje, y que si no la mandabas así, no la remandabas 10 veces, te iba a aparecer la muchacha en la noche, algo así. O sea, tiene que ver, o sea, son una forma de narrativas de terror muy, muy relacionadas con el propio internet. Más bien es eso, una especie de una nueva capacidad de contar narrativas de terror. Y creo yo que estas narrativas se volvieron populares en su época, porque la mayoría de las personas, siento yo, bueno, la gente de la generación nueva, estaban acostumbradas a escuchar ciertas narrativas de terror, siento yo, más relacionadas con lo que presentaba las películas de terror, como Hollywood o algo así, que siempre intentaban, siento yo que era como una especie de consecuencia del exorcismo, del exorcista, de la película del exorcista, que la mayoría de historias de terror eran más o menos de eso, como de cosas paranormales, pero que tenían que ver con el diablo, cosas así. Y en ese momento, las personas que estábamos experimentando las creepypastas en su momento, por ahí del año 2012 y así, nos parecía algo nuevo, porque eran un tipo de historia que intentaban más bueno, se movían más de otra manera. No solo te intentaban que tú no solo que interactuaras tú con la historia, sino que manejaban más bien bastantes incertidumbres. No te daban realmente una respuesta de qué estaba pasando, sino que intentaban darte bueno, esa sensación de que no sabes qué estaba pasando, de que no puedes explicar qué estaba pasando, y podrían ser muchas consecuencias. Y era muy divertido porque todo el mar que hubo de creepypastas se puede ver, fue como, digamos, como una marea que empezó a darse, de alguna extraña manera, como que todas las personas de internet se pusieron de acuerdo para entre ellas contarse cuentos de terror. Lo puedes ver porque algunas de las primeras creepypastas, de hecho, son historias que se escriben, pero se escriben a partir de imágenes que son extrañas o que son perturbadoras, y alguien les inventa una historia de esas imágenes. O sea, no es que la historia fue creada por la imagen, sino más bien, primero vino una imagen así sin contexto que era extraña o era perturbadora incluso, y alguien decide crearle toda una historia para darle contexto a esa imagen. Como fue, por ejemplo, el caso de Smile Dog. Smile Dog se sabe que tiene de hecho 2 fotos, porque pues realmente eran fotos de perros sonrientes. Y alguien decidió como se supone que era una broma al principio de las primeras fotos, pero alguien decidió agregarles todo el lore de Smile Dog para que tuviera un contexto todas esas historias. Y puedes ver así todas las creepypastas como empiezan así como a nacer de una especie de sensación colectiva de crear historias de terror, que te digo, tiene mucho que ver con esa como capacidad nueva que tiene el internet de poder encontrar narrativas. Y de hecho lo puedes diferenciar las creepypastas en diferentes categorías, que yo de hecho las vi publicadas en algún foro, y me gustaría traerlas aquí
para que tengamos una especie de categorización para entender cómo funcionan diferentes creepypastas. Por ejemplo, una de las categorías que más me gusta son las de rituales o de sí, previamente de rituales o instrucciones. Estas creepypastas te explican supuestamente cómo tú hacer ciertos es un instructivo literal de cómo tú hacer cierto juego o cierta maldición o algo así, que en teoría te permitiría hacer algo perturbador o que pase algo aterrador. Por ejemplo, tenemos las propias historias de que después se volvió toda una categoría gigante en sí mismo, que es como los beholders, que según los beholders cualquier persona puede volverse un buscador de beholders, porque para hacerlo lo que necesitas es un ritual, que es ir a cualquier te dicen qué instituto tienes que ir y preguntarle a los encargados darle cierta palabra clave que ellos darían una expresión específica, y ya con eso tú entenderías que ellos aceptaron esa petición y te dejaron cerca de un lugar donde tú puedes ir y reclamar ese beholder. También por ejemplo está que me llama mucho la atención, creo que era una historia que no es muy antigua, que era de como un juego que tú haces un muñeco de arroz, tienes que bañarlo y luego tienes que salir con un cuchillo y hacer como que lo buscas, decir te encontré, y luego lo apuñalas y luego le dices ahora es tu turno, y según ese muñeco te va a empezar a perseguir para apuñalarte, ¿sí? Uh-huh. O sea, ese tipo de cosas como rituales que según cualquier persona puede hacer para que le pasen ese tipo de cosas. El otro tipo de creepypastas que ese siento yo que es también muy muy famoso, es el de creepypasta sobre sobre los media. ¿En qué sentido? ¿Sí? Literalmente son capítulos perdidos de un show o videojuegos que tienen algo extraño, o sea, como algún tipo de media que puede ser consumido. Por eso llama también la atención. Estos creepypastas juegan mucho con la idea que tú pudieras como ser tú en algún momento pudieras encontrarte con este tipo de fenómenos paranormales, porque estaban más ligados a cierto tipo de media que era fácil que tú los consumieras, como videojuegos extraños, olvidados, o algún cassette ahí perdido en el mundo, un libro así perdido, que dentro tenían así conocimiento o escenas que no deberían estar ahí, que ya pueden ser o propiamente así que sacadas de onda, como decirlo, que como con cosas que no deben estar ahí, que llaman la atención o que son extrañas, como incluso llegar a hacer cosas como perturbadoras, como lo puede ser por ejemplo el clásico de Ben Drowned, ¿no? De que encuentra este chico un cartucho de un juego de Zelda y el juego está corrompido, pero le pasan cosas paranormales a través del juego, ¿sí? También el siguiente que también es más conocido es creepypastas acerca de criaturas en específico. Son previamente son creepypastas que intentan como darte o explicarte algún tipo de ser o criatura que en sí misma por su propia existencia es como que es peligrosa o aterradora, y más bien como que se trata de recopilar la mayor cantidad de información de esta criatura, como por ejemplo puede ser los más clásicos, Slenderman, T-Rex o no sé, cualquier monstruo así, que por ejemplo el cabeza de sirena, así. O sea, ese tipo de criaturas que pueden muy fácilmente recopilarlos y mostrarlos sí, y mostrar su documentación, y ya tú decides si creer o no, pero la propia toda la información que recopilas te expone te expone la información de una criatura que puede ser peligrosa para ti. Y por último, que también es muy conocida, es sí, es sobre los consideran como otro tipo de creepypastas, pero más lo consideran como una especie de fusión en todos los creepypastas, que son los SCP. Los SCP es una creepypasta en sí misma, que habla sobre una especie de como los hombres de negro, una especie de fundación que ellos intentan como tapar todos los fenómenos paranormales o investigarlos, y ellos en sus propios registros van descubriendo todos los tipos de fenómenos paranormales que hay. Y pues eso, yo siento, también puedes ver que estas historias no solo se han vuelto populares, sino que
también siento yo que marcan no solamente esta generación, sino que a partir de que marcan esta generación este tipo de historias, pueden generarse verdaderos como si los personajes que ya marcaron completamente la cultura pop, como lo viene siendo Slenderman o Jeff the Killer, cosas así. También está esa otra categoría que se me olvidó mencionar, que son los asesinos, como Jeff the Killer, que prácticamente hablan sobre eso, sobre te platican historias de personas que son asesinos. Y ya, son asesinos seriales. Y te cuentan la historia de cómo estas personas terminaron convirtiéndose en asesinos seriales, por qué son peligrosos y cómo sus enfermedades mentales los llevan a comportarse de una manera en específica, muy específica, ¿sí? A tal grado que literalmente son personajes completamente diferenciados de todos los demás. Está, como ya dije, el caso de Jeff the Killer, ¿sí? Que Jeff the Killer tiene muchas variantes de su propia historia, pero siempre termina como volviéndose loco, pero tipo, se vuelve el guasón prácticamente. Se empieza a reír, se vuelve, busca la manera de sonreír y su cara siempre termina deformándose para que muestre una sonrisa. Y y puedes ver cómo estos, incluso siento yo que han evolucionado a nuevos tipos de creepypastas que ahorita están saliendo, que siento yo que son los juegos de horror, juegos de mundos alternos y los de horror analógico, que tienen mucho que ver. Que prácticamente siento yo que los juegos de horror analógico tienen que ver con los creepypastas de Lost Media Encontrada. Solamente que estos muestran una Lost Media en específico, que en teoría puedes, como tienes tú la Lost Media, puedes subirla a internet, puedes verla incluso. ¿Qué es eso? Como un archivo de VHS, ¿cómo se llama? Una película de VHS que puedes verla. Y ese sería haciendo eso como, tú no sabes si esto que estás viendo es real o no, o de dónde viene el archivo. Es como si tú hubieras encontrado ese archivo, casi. Les digo, como jugando un poco. Y los RG son algo parecido. Como que también tienen eso, juegan mucho con las propias personas. Este tipo de información está planteado para que tú puedas sospechar si es un cuento. Claramente es un cuento, pero también tiene suficientes información de incertidumbre como para que tú puedas llegar a pensar, bueno, quizás esto no es un cuento, sino que realmente o genuinamente esta información es real. Y pues prácticamente eso es lo que podemos ver de esas creepypastas. ¿Y ya? No, pues sí, ¿no? Bueno, básicamente ya después de recopilar todo esto y ya hablar un poco de esto, sí, yo considero que en su momento las creepypastas eran algo muy popular, sobre todo años atrás. Yo creo que porque, pues sí, habían muchos usuarios jóvenes de internet. Y como que yo creo que, no sé si todos lo sientan así, pero yo sí recuerdo que muchas de las cosas que veías en internet, sobre todo a temprana edad, digamos antes de que se sobremasificara, digamos en la década de los 2000 o inicios de la década de 2010, como que sí tenía ese feeling muy como de paranormal genuino, ¿no? O sea, de lo que estás viendo pasó así de veras. Entonces puede ser como que un poco, digamos, la inocencia, o simplemente de que antes de que fuera casi como memeable todo este aspecto, como que no sabías bien tal vez qué es que era choro de internet o simplemente que sí era genuino. Y entonces como que si traduces esto en que la historia que te presentan te la crees, sobre todo a una corta edad, pues sí puede ser como que, pues sí, no te marque, o sea, como que digas, no sé, Slenderman sí es real, ¿no? Y entonces si voy al bosque, tal vez se me aparezca, ¿no? Y entonces como que sí, no dirías tanto como un trauma generacional, pero sí fue como un no sé, como una tendencia que algunas personas se la tomaban muy en serio, ¿no? No sé, ¿qué más? ¿Tú qué opinas de cómo ha cambiado la perspectiva de estos creepypastas hoy en día? O sea, como que muchos se lo toman como con humor, unos se lo toman más como que nostálgico, otros se la toman así como que era algo así como casi puro contenido basura, no sé.
¿Qué opinas? Pues yo digo que, te digo, fue como un evento muy propio de cómo funcionaron las redes, pero siento yo que específicamente sí tenía que ver con con las generaciones pasadas, no solamente porque éramos más influenciables, puede ser, y teníamos eso, o sea, antes era más difícil diferenciar, siento yo, fake news, porque genuinamente algunos estábamos recién empezando nuestra era de internet, digamos así, y teníamos o sea, no teníamos como esa experiencia de haber encontrado información falsa antes, por decirlo, y teníamos que estar como nosotros buscando y entendiendo qué cosas eran reales y cosas no, y luego te encontrabas estas historias que aseguraban ser reales, y es eso, por la propia forma en cómo estaban construidas, sí te daba abierta la posibilidad de que pudieran haber sido reales, o que pudieran ser reales. No en un sentido quizás de que fueran reales, sino que incluso como propias historias tú podrías pensar que quizás esta es una leyenda urbana genuina y no algo que alguien se inventó, sino que genuinamente en alguna parte del mundo alguien cree que esto es real. Exactamente, añadiendo esa parte de las leyendas urbanas, o sea, por su nombre, ¿no? Como leyendas urbanas, o sea, como leyendas de ciudad, algo así como, digamos, información que puede ser falsa, pues, tal vez hubo una que era parcialmente cierto, basado en hechos reales, un poco distorsionados porque pasaban como teléfono descompuesto, pero se replicaban de la misma manera, no era como una viralidad de boca a boca, digamos, o sea, no es como que del internet, digamos, era más como de, no, fíjate que si te vas a las 12 de la noche en del tal camión, se va en una ruta aparte que te deja en un lugar donde, no sé, secuestran niños, ¿no? Y algo así, como que los venden como esclavos, algo así. Ajá. Y tal vez como que si esa información no sé de dónde venga, por ejemplo, y entonces se la pasa, no sé, una señora y le dice a su hijo, no te vayas tan tarde porque luego ve que secuestran niños y los venden, ¿no? Y son esclavos en un barco, no sé, para hacer tenis nights, no sé, así. Entonces, como que así, entonces, por ejemplo, también un caso muy similar, por ejemplo, la fiebre de que todo lo que salía en la televisión, casi todo, cualquier cosa popular era del diablo, ¿no? O sea, Yu-Gi-Oh, Pokémon, cualquier cosa como rara, así como que muy, que llegó de choque, así como entre las generaciones, de que se volvió popular de la noche a la mañana, era como digamos, la satanización, y entonces como que, pues sí, como que muchos se lo toman muy en serio, ¿no? ¿Qué más? Pues sí, básicamente es muy similar, sobre todo tiene que ver con dos temas. Uno es como que el efecto teléfono descompuesto, uh-huh. Y el segundo es pues sí, una viralidad, o sea, una historia depende de la viralidad para llegar a todas las bocas. Por ejemplo, si nos ponemos a investigar la creepypasta original de Slenderman, básicamente era una entidad, un ser como que, digamos, parecía como que raptaba a niños, secuestraba a niños, no sabían específicamente para qué, una especie de ser humanoide, pero había, por ejemplo, partes como decía, sus largos brazos nos atemorizaban, pero nos reconfortaban. Entonces como que tenía una mística como de misticismo, pero al mismo tiempo como de una especie como de atracción, como que se sentía como un ser casi como mítico, pero te atraía, no sé, tenía como cierta divinidad, como que uh-huh. Lo detectabas como algo, no sé, obviamente no humano. Y entonces como que esa historia original como que la comparas con la perspectiva que tienes Slenderman de hoy en día, como que varía mucho, ¿no? Y es que una cualidad, no sé si, creo que lo mencionaste de las creepypastas, es que una creepypasta se extiende, como que se pasa del dominio público casi, y entonces ya es como cultura pop del internet, y entonces cada quien como que le pone detalles, y es una historia que extienden o crean, digamos, entre todos. Ajá. O sea, es una historia que poco a poco todos aportan para que se consolide, ¿no? Ajá. Que viene de una idea muy básica, por ejemplo, que era Slenderman, que era un concurso de Photoshop, con una historia bien corta, que eran como nada más así unas líneas de texto y ya. Y a partir de eso como que hicieron un lore así colosal del personaje, ¿no? Ajá, le hicieron la serie de... La verdad no le he visto, que es una serie que se llama Marvel Horners, así que tiene que ver con el personaje. También, por ejemplo, le hicieron un juego, como el personaje no tenía, como fue literalmente creación de internet,
el personaje no tenía derecho de autor. Y eso permitió que personas pudieran apropiarse del personaje para poder crear contenido a partir de él. Como fue el juego de las páginas de... ¿cómo? De las 9 páginas de Slenderman, así. Y eso también era otra cosa que tenían los propios, las propias creepypastas. Como no tenían como eran parte del dominio público, cualquier persona podía tomar esos personajes o esas, estas historias, estas ideas, y poder hacer con ellos lo que quisieran. Y de ahí empezaron a salir más no solamente extender su propio mito, sino crearlos casi, prácticamente pasarlos de ser una leyenda urbana a convertirlos algunas veces en personajes incluso. Y ahí tenías la historia de que Slenderman se peleaba con Jeff the Killer, o que Jeff the Killer tenía una novia o cosas así. Sí, como que esos personajes, digo, trascienden a la cultura pop y ya se vuelven casi como totalmente un personaje como muy explotable. Ajá. Como que ya lo vuelven así como muy de... Puedes hacer hasta mercancía Ajá. con él, y entonces como que ya se vuelve un icono, ¿no? O sea, como que pasan de ser algo como que incluso que deja de dar miedo, y es como que te lo puedes tomar como con comedia, no sé, o algo así, como pones este personaje y todos saben quién es, ¿no? Como que qué hace y cuál es su historia, o una mínima idea. Pues sí, y como ya expliqué, también siento yo que tenía que ver con eso, que a lo mejor nuestra generación no estaba acostumbrada a este tipo de narrativas del terror, por así decirlo, en el sentido de que, como ya expliqué, siento yo que estamos más acostumbrados a las historias que nos contaba Hollywood, y esta vez era no solo nuestra oportunidad de poder contar nuestras propias historias de terror, sino que también era hasta cierto punto, por ejemplo, lo que más en su momento, lo que más llamaba la atención de Slenderman es que no era como un fantasma como dice, aquí sale el diablo y dice yo soy el diablo y te mato, así, o algo así, sino más bien que tú veías así todo, más bien veías como las consecuencias que había dejado esta criatura a lo largo de varios eventos que supuestamente habían pasado en la historia, por decirlo, una historia que era ficticia, pero como ya expliqué, tú no tenías manera de comprobar o de negar, y tú lentamente como que ibas uniendo los cables y viendo qué era este personaje, qué hacía, y como no te explicaban realmente qué, eso era lo importante. En la mayoría de narrativas de terror que solían estar, siento yo que te explicaban demasiado las cosas, y esta era la primera vez donde no te explicaban nada, te lo dejaban a la imaginación. Más bien te daban así como todos los detalles y ya tú sabías qué creer. Y eso era lo que llamaba la atención. Eso permitía que tú construyeras un personaje que fuera aterrador en tu propia cabeza, porque tú lo rellenabas con lo que a ti te parecía aterrador. Ajá. Bueno, por ejemplo, volviendo al tema de las leyendas urbanas y un poco poniendo el tema de los memes. O sea, según yo, un meme por defecto básicamente es una especie como de una información o cualquier cosa como que se viraliza rápido, y entonces como que es como un fenómeno que hace que cualquier cosa como que llegue, tiene que ver con el fenómeno de la viralidad. Y entonces no quise decir como que una creepypasta es un meme de terror o algo así, pero es como que si lo ves como relacionado tiene que ver con esto, con la viralidad, ¿no? Depende de una viralidad. Y esto también es como una mezcla entre cómo funcionan los memes dentro de internet y cómo funcionan las leyendas. O sea, volviendo al tema de las leyendas que nos creíamos, ¿no? Por ejemplo, de la clásica, o sea, ¿quién no recuerda que en su primaria, su secundaria antes era un panteón, o antes era un circo y salió un payaso asesino? Y entonces son como esas historias casi como clichés, que están como por estándar, no sé bien cómo se originaron, pero digamos que llegó de boca a boca y en todo el mundo. Entonces como que es como que un icono en sí mismo. Bueno, añadiendo, ¿hay alguna creepypasta que recuerdas, la que más te gustó, más te marcó? Pues hubo muchísimas, porque pues fue parte de mi generación, pero la que yo recuerdo, por así decirlo, en este momento con más cariño fue la de The Rake. Realmente no recuerdo muy bien en qué consistía, pero me encantaba la idea del personaje, porque te lo mostraba más bien como que de repente había ataques o pasaban cosas con una presencia de una persona completamente pálida, completamente desnuda, que tenía ya sea unos dedos extremadamente largos o incluso garras en lugar de dedos. Por eso le decían el T-Rake, que era en inglés el rastrillo. Y podías buscabas que esta criatura como estaba, parece ser que estaba como atacando en bosques, y a eso me digo, muy al estilo Lovecraft.
como la llamada de Cthulhu, que de repente aparece esta figura y empiezan a investigar el pasado de esta figura hasta dar con esta deidad que se llama Cthulhu, que vive en el fondo del mar y así. Lo mismo, empiezan a investigar, a indagar, al rastrillo, a profundidad, y descubren que es un ser que vivía desde tiempos incluso remotos, así de cuando llegaron los colonos, se enfrentaron a esta criatura o cosas por el estilo, así. Eso fue una de las cosas que más me marcó. También una creepypasta que creo yo que es probablemente la creepypasta que más todos recuerdan. O sea, literalmente hasta cierto punto durante un tiempo sí, fue tal vez la que le ganó a todas. Incluso a Slenderman, que era como el padre de todas las creepypastas casi. Fue la de la creepypasta del experimento ruso del sueño. Y esa me llamaba también mucho la atención, porque jugaba mucho con la idea de que a lo mejor esto no era paranormal, sino más bien era preocupante, porque quizás tenían que ver más con la psique de las personas, que como ya sabemos el experimento ruso del sueño era eso, de un experimento supuestamente ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, donde las personas eran sometidas a un experimento con un gas que evitaba que ellos durmieran, para ver qué pasaba si pasaba mucho tiempo una persona sin dormir. Y tarde o temprano esas personas como que empiezan a comportarse de maneras cada vez más raras, hasta que se empiezan a creer otro tipo. No sabes tú si ellos se creen eso o realmente se están convirtiendo en otro tipo de criaturas que ya no son seres humanos. Y eso es lo que llama mucha atención, es como diciendo, eso le podría pasar a cualquiera que no duerma. O sea, eso no necesitas, no es un hechizo, no es nada especial, no. Eso le puede pasar a cualquiera por no dormir. O sea, es por algo tan simple como no dormir, así. Y eso aterraba muchísimo, como diciendo, ¿qué me podría pasar nada más por esto? Así. Pues sí, todo esto es, no sé, muy interesante o hasta muy nostálgico, depende de cuántos años tengas, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, digamos que las creepypastas fue dentro del ámbito de las historias urbanas o digamos historias paranormales, fue algo muy importante dentro del internet, ¿no? Y a pesar de que siguen presentes, o sea, no tan no se la toman tan en serio como antes tal vez, pues sí fue como que una época muy interesante como para poder escribir tus propias historias, ¿no? De terror o así. Ajá. Pues sí, bueno, eso es todo lo que yo aporto. Pues sí, entonces vamos con la siguiente sección. Esta es una popular leyenda escocesa, contada por un herrero. Durante mucho tiempo, en un pueblo en Escocia, había una familia de herreros conocida en el pueblo. Y como era común, durante los años de 1800, se heredaba esta tradición de ser un herrero de padres a hijos. Así que era una familia acomodada y conocida debido a que hacían un buen trabajo y todas las personas en el pueblo les confiaban el trabajo a ellos debido a que conocían cómo trabajaban. Un día el padre, que ya era mayor para entonces, simplemente pues tuvo que irse porque su hermana había fallecido y tenía que él asistir a la boda en el pueblo vecino, un pueblo bastante lejano, del cual tardaría en su carruaje a caballo 5 o 4 días en llegar y otros 5 o 4 días en volver. Él dijo que no iba a tardar y pues así lo esperaron sus familiares. Sin embargo, por desgracia, tardó mucho más, a tal grado que empezaron a preocuparse su esposa y sus hijos. Y habían pasado muchísimo más de los 5 días que supuestamente debió haber tardado para ir y regresar. Y mientras estaban preocupados, estaban pensando en mandar a alguien para que fuera a buscarlo, de repente escucharon un gran golpe en la puerta, pero no un golpe como si tocaran, casi como si algo se hubiera desplomado delante de la puerta de la casa, como si alguien hubiera aventado algo. Cuando abren la puerta encuentran al padre, el cual está
en una situación bastante mala. Presenta heridas, tiene sangre, se nota que tiene algún tipo de delirio porque está en una situación bastante asustada, casi paranoica, y se ve que está deshidratado, con hambre y bastante cansado. Así que, sin saber qué le está pasando, rápidamente lo llevan adentro, lo ponen en cama, intentan darle tratamiento y llaman a un médico para que lo cuide. Mientras pasaba esto, intentaban preguntarle qué es lo que pasó, por qué se está comportando así o qué fue lo que vi. Pero el hombre simplemente decía cosas, algunos disparates extraños sobre que vio sombras o que algo le pasó, como que no dejaba claro exactamente qué le pasó, solamente dejaba claro que algo realmente fuerte lo asustó, pero él mismo no quería decir qué. Lo único que atinó a decir es que le trajeran al ministro del pueblo, el cual era pues uno de sus amigos más cercanos en el pueblo, y le dijo que entrara a su cuarto a verlo y que solamente quería hablar con él y no iba a hablar con nadie más que con él. Y estuvo hablando con él por varias horas, muchísimas horas. Luego el ministro simplemente se fue y luego hizo pasar a su familia. El hombre, si bien estaba un poco recuperando, realmente estaba muy mal y cada vez estaba más asustado, como perdiendo un poco más la cabeza. Solamente en unos 2 o 3 días antes de que pasara algo más grave, por alguna razón él le gritó a su esposa fusivamente que quería que trajera a sus hijos, que quería hablar con ellos. Trajeron a sus 3 hijos y a sus 2 hijas y les hizo prometer, ahí jurar, de una manera como nunca antes los había hecho jurar, como si fuera algo realmente importante, muy preocupante, a todos, sobre todo al hermano mayor, el cual él esperaba que lo siguiera porque el hermano mayor tenía fama de ser respetado y de seguir siempre lo que decía su padre, era muy obediente. A todos les dijo que al pueblo donde enterraron a su tía, o sea, a su hermana, al lado hay un valle, hay una especie de como pradera larga donde hay a veces hay estancamientos de agua y pasa un río cerca. Ese valle es conocido como el vado infecto. Les dice esto porque dice que no les va a decir por qué, pero quiere que le juren, le perjuren con su vida, con su alma, con su sangre, con todo lo que esté en su cuerpo, que por favor, sin importar cuánto quieran ir, si tienen que ir por cualquier razón al pueblo de donde enterraron a su hermana, que por favor no se metan al vado infecto, por ninguna razón del mundo. Se los hizo jurar con una fuerza increíblemente extraña, como dije, casi desesperada. Eso llamó mucho la atención de sus hijos, pero al final todos terminaron jurando eso y ninguno rechazó pues esa idea. 3 días después el padre empeora y cada vez va empeorando hasta que simplemente falleció, en parte gracias a la fatiga y al dolor que había pasado de su cuerpo. Él como tal no presentaba algún daño especial, solo parece ser que en algún momento se había caído de su caballo o algo así, solo raspaduras leves o tranquilas, por así decirlo. Sin embargo, los médicos en ese momento creían que pues, era más que nada por el cansancio que había sentido, y parece ser que su forma asustada de ser también afectó su salud y por eso fue que murió. Y simplemente pues el tiempo pasó. Con el tiempo los hermanos
hermanos crecieron, se hicieron de la campaña de ser herreros, se volvieron tan famosos como su padre, tan buenos como su padre, y simplemente la vida siguió normal. Sin embargo, en un viaje de negocios que el hermano mayor tenía que hacer hacia aquel pueblo donde habían enterrado a su tía, él decide, saliendo de una fiesta empresarial, pues le da curiosidad porque su padre le hizo prometer que pasara eso, ya que pues el lugar no era extraño, no era desconocido, y simplemente le llamaba mucho la atención. ¿Por qué mi papá me dijo que no entrara al vado infecto? Así que intentó convencer a su mejor amigo, que en ese momento él lo había acompañado porque también su amigo tenía un gran negocio y había participado en la fiesta. Intentó convencerlo de que juntos fueran al vado infecto, pero ahí le advirtió su amigo. El vado infecto es conocido por cosas muy extrañas que pasan ahí. No es un lugar al que quisieras ir, y menos de noche. Pero su amigo, probablemente, bueno, aquella persona, probablemente por haber salido un poco, digamos, más relajado debido al vino, pues simplemente lo tomó de broma y le dijo a su amigo que no lo quería acompañar porque era un cobarde, pero él iba a meterse de todas formas. Su amigo intentó convencerlo de que no se metiera, debido a que incluso él mismo le había hecho jurar a su padre días antes de su muerte que no iba a entrar. Pero al final él ignoró esto y se metió. Al mismo tiempo que estaba pasando esto, simplemente había desaparecido aquella persona, aquel hijo mayor, y mientras estaban la gente preocupada buscándolo, alguien decidió preguntarle al ministro que había participado en esa fiesta, pues qué le había dicho pues el herrero, por qué se había puesto tan raro y por qué quería hablar solo con él. Así que el ministro fue y les platicó. Bueno, él me dijo que cuando quiso regresar después del funeral de su hermana y quiso regresar al pueblo, él se le hizo más cercano meterse a los vados infectos porque el camino se acortaba un poco para regresar a su casa. Pero en cuanto llegó, en cuanto atravesó el vado infecto, se le hizo raro porque de noche empezó a escuchar galopeos de caballos que se ven acercando, pero él veía y no veía. Bueno, él salía a percatarse si había más caballos o alguien estaba transitando el mismo lugar, pero no había nadie. Y eso le había pasado durante 2 de los 5 días que tardaba el recorrido y se le hacía muy extraño. Hasta que en el tercer día vio que en efecto llegaba una cuadrilla de caballos, pero era casi todo un ejército de personas viniendo a caballo. Todas venían encapuchadas de negro y los caballos también eran muy extraños, como que no podías definir bien qué clase de caballos eran. Solo se veían que eran negros y no podías verlos bien. Además que, bueno, estaban llegando cuando eran horas nocturnas, así que la luz no dejaba ver muy bien quiénes eran. Pero él se le hacía raro porque era todo un escuadrón, por así decirlo, a caballo, y venían en dirección hacia él. Él no sabía qué había pasado, incluso llegó a pensar que quizás algo malo pasó y eran policías o cuidadores de la zona que estaban buscando pues pistas o algo así. Así que él se detuvo a intentar ver qué querían estas personas. Pero cuando se acercan lo suficiente estas personas y empiezan a bajar la velocidad y a acercar sus caballos a ver al herrero,
ellos se quitan las vestiduras negras que tienen. Ya es cuando el herrero se da cuenta que esto no es algo normal, porque las personas que salen eran conocidas de él, pero eran personas que ya habían fallecido, eran ancestros suyos, amigos suyos que habían fallecido. Y lo más loco es que justamente su hermana, que fue a su funeral, era la que lo recibió. Y ella, por alguna razón que él no entendía, lo empezó a jalar y lo intentó obligar a que se subiera a un caballo. Y le decía: tú tienes que venir con nosotros, es importante que vengas con nosotros. El hombre se asusta y simplemente empieza a decir como palabras de sentido porque no sabe qué está pasando. Y él les grita: por favor, déjenme y les voy a dar lo que quieran. Es más, voy a mandar a uno de mis hijos a que tome mi lugar. En cuanto dice eso, todas las personas a caballo dejan de intentar arrastrarlo a que suba el caballo y simplemente lo sueltan y le preguntan: ¿estás seguro que quieres eso? ¿Nos lo prometes realmente? Si lo prometes, te dejaremos ir. Y él, probablemente por miedo, por impresión, él la acepta. Él dice: sí, claro, pueden tomar a todos los hijos que ustedes quieran, pero a mí déjenme en paz. Ellos lo aceptan, suben a los caballos y se van, galopando a quién sabe dónde. Cuando pasa el susto, el hombre, ya más calmado, entra en razón y se da cuenta que le entra dolor y tristeza porque se da cuenta de que acaba de vender a sus hijos a sepa Dios qué, para salvarse la vida, y eso lo asusta y le da miedo. Más adelante, por el propio miedo y la propia situación, él decide prácticamente irse a pie, olvidando el carruaje y a sus caballos, lo que hace que más adelante termine llegando como llegó, cansado, deshidratado, completamente asustado y alterado. Y eso fue lo que pasó. Por eso él le hizo prometer a todos sus hijos que, sin importar qué pasara, no fueran a los vados infectos, porque él sabía que él ya había pactado que iba a mandar a uno de sus hijos allá, y en cuanto uno de sus hijos tocara los vados infectos, los espíritus, o sepa qué cosa eran esas personas que eran los difuntos que venían a caballo, lo iban a tomar como el hijo prometido que iba a ocupar el lugar de su padre. Al enterarse de esta historia de parte del ministro, que fue lo que se dio cuenta, todos entendieron que esta historia era porque fue contada por el herrero, y el herrero le había dicho al ministro que no se la dijera a sus hijos ni a su esposa porque no quería que se asustaran, y él intentó mantener eso en secreto. Pero al enterarse que el hijo mayor del herrero se le había ocurrido meterse a los vados infectos, se arrepintió profundamente de no haberle contado la verdad. Aún así, él dijo que de la misma manera intentara todas las familias del herrero intentar cruzar los vados infectos. De hecho, les pidió a todas las personas del pueblo que, si recientemente había fallecido un familiar, intentaran evitar cruzar los vados infectos, debido a que se contaba que esa zona le pertenecía a los muertos, y ellos buscaban gente que iba a fallecer para llevarlos consigo. De hecho, fue la razón por la que intentaron llevarse al herrero, porque incluso aunque no hubiera sido por el cansancio, él estaba destinado a morir recientemente. Fue la situación que desencadenó toda esta historia. Y tengan cuidado, porque los caminos que solemos transitar suelen tener leyendas, historias, y suelen pertenecerle a figuras antiguas que nosotros no tenemos conciencia de quiénes sean. Y
ya lo saben, vale la pena no dormir por intentar comprender aquello que desconocemos.